21 de Montecable en Montevideo. Como les habíamos adelantado antes de la pausa, integrantes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, nos acompañan aquí en el estudio. Les voy a presentar a ellos. Se llaman, bueno, la señora Alejandra Bravo, representante de la zona oeste, la señora Samantha Carlos, de la filial San Carlos, y el señor Ernesto Ollancabal, que es de Maldonado. Bueno, todos representando a la Federación de Profesores. Bienvenidos. Un gusto que nos puedan acompañar. Muchas gracias. Bueno, la situación de la enseñanza, ustedes saben, un conflicto instalado, medidas gremiales, con no dictado clases, con ocupaciones, movilizados, haciendo conocer de ese 6% para la enseñanza, 6% del Producto Bruto Interno, 6% para la educación, más el 1% para investigación y desarrollo, a lo que no se ha llegado, más allá de lo que han batallado durante la negociación de la rendición de cuentas, que ahora se discutirá en el Parlamento, la última chance de cuando se debata este proyecto de ley, poder lograr algún aumento, pero la ministra de Educación y Cultura ya salió a cortar el juego y dijo, no hay un peso para la educación. ¿Cómo lo toman esto ustedes? Buenos días primero, y muchas gracias por la posibilidad de estar acá. Nosotros obviamente seguimos dentro de lo que es el conflicto y la lucha por, como decías tú, el 6% para ANEP más el 1% para investigación y desarrollo. Y bueno, lamentablemente, como dijimos la otra vez, ¿no? Lamentablemente seguimos a la espera de que se cumpla la promesa electoral del 6%, de tender al 6% para la educación. En ese marco es que, obviamente, como explicabas tú, estamos dando esta pelea, en este conflicto en el que se llevan adelante movilizaciones, paros activos, ocupaciones de diversos centros. Nuestro departamento ha sido un ejemplo de ello, con las ocupaciones que se han desarrollado en los días que hemos tenido las medidas de conflicto. Ahora continuamos en el conflicto de cara al 2021, que tenemos nosotros aprobado un paro de 48 horas y que venimos del paro del 13 y de también haber logrado que los estudiantes se sensibilizaran mucho más, como es característico en ellos, que empiecen también incipientes grupos de estudiantes a organizarse. Y bueno, eso vuelve a mostrar históricamente lo que ha sido la lucha por la educación pública en nuestro país, llevada adelante por los mismos estudiantes universitarios y de educación en general, hablando de educación media. Por lo tanto, se viene fortaleciendo el conflicto en cuanto a la participación y a la unidad. Y se puede agudizar un poco más en caso de que en la discusión de la rendición de cuentas no logren nada. Si las cosas siguen como están, las medidas pueden agravarse. Las medidas pueden agravarse. Nosotros tenemos como federación, venimos planteando la agudización y profundización del conflicto a medida que va avanzando no solo esta etapa ante el Poder Ejecutivo, sino la etapa próxima, como tú decías muy correctamente, que ya corresponde a las cámaras, ¿verdad? Y que es como decís tú, ahí es donde se toman las decisiones y donde lo que hay para dar se da. Por lo tanto, hasta esa instancia nosotros vamos a seguir en lucha y obviamente está dentro del marco de las medidas la profundización de las mismas, llegando a medidas mucho más de mayor impacto tal vez que las que estamos llevando adelante ahora. Por lo tanto, puede profundizarse mucho más. Ahora les quiero preguntar hasta dónde pueden llegar esas medidas. ¿No les llama la atención que en esta rendición de cuentas, donde se aumentaron 150 millones de dólares el gasto, el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo aquí hay un dinero que ya había sido comprometido y hay otro dinero para lo que significan las prioridades del gobierno? Y se habla de la educación. ¿Cómo es la cosa? ¿Es una prioridad, pero sin embargo sí, no termina siendo contradictorio, ¿verdad? En el mismo discurso encontramos una contradicción de base, como lo estás planteando tú. Sí, hay prioridades. La prioridad ha sido hasta desde la campaña política pasada la educación pública, más educación. Y sin embargo, el incremento de la inversión en educación pública no lo refleja. Por lo tanto, sí, hay una incoherencia importante entre el discurso y la práctica, porque lamentablemente al momento de la rendición de cuentas los números no reflejan esa importancia, sino que se reflejan en otros sectores. Otros sectores sí tienen, obviamente, otra capacidad para poder tener determinados fondos que en la educación pública no los tenemos y que lamentablemente no los estamos obteniendo en las medidas de conflicto en las que estamos. Y como tú dices, bueno, esto cerrará, ¿verdad?, la puerta final ante el Parlamento.
Y allí veremos, bueno, hasta qué medida podemos profundizar. Cuando se escuche ese portazo, que ojalá no se escuche, pero que todo indica que se va a escuchar, aunque parezca un poco palabras, ¿sí? es la realidad que tenemos planteada por delante. ¿Hasta dónde piensan llegar? ¿Cómo van a agudizar? Porque aquí, lamentablemente, como pasa en todos los conflictos y en todas las ramas de la actividad nacional, ¿quiénes son los perjudicados directos? Bueno, por supuesto los docentes que no están logrando lo que quieren, que no es para ellos, es para la educación en general. Pero los estudiantes que están quedando sin clases, ya se habló de pronto de instaurar algunos días para recuperar clases, pero ¿hasta dónde podrían llegar las medidas de ustedes? Bueno, eso es algo que se determina en FENAPES. Está bien, pero dentro del menú de opciones, ¿a dónde pueden llegar? Las medidas de lucha son las medidas históricas, digamos, tenemos los paros, las huelgas, las ocupaciones, que digamos que es el modo que tenemos nosotros de reivindicar lo que nosotros consideramos justo. Es interesante ver un poco cómo armamos los discursos, ¿no? Porque parece como que el conflicto es algo que establecemos nosotros o que armamos nosotros, pero si vemos el orden en que se van las cosas, en esto, porque esto digamos, es una cuestión de diálogos entre el gobierno y el sindicato, los trabajadores. Los primeros que establecen el conflicto son es parte del gobierno al decir que no hay plata para educación. Uno lo primero que tiene que pensar es qué respuesta espera el gobierno que tengamos nosotros respecto a eso, ¿no? Primera cosa. Segundo, evidentemente los paros perjudican a los estudiantes, nos perjudican a nosotros, perjudican en parte la calidad de las clases, pero digamos, comparativamente, perjudica mucho más el hecho de que nosotros no tengamos condiciones para trabajar, los estudiantes no tengan condiciones para estudiar, que el presupuesto no sea el suficiente para tener liceos en condiciones, para tener bibliotecas. Estamos hablando que, por ejemplo, en Maldonado, para tener, digamos, lo que la ley dice que debería tener un salón de clase en cantidad de estudiantes, nos faltan 2 liceos enteros, ¿no? Frente a eso, el gobierno no tiene respuestas e incluso las respuestas que propone, por ejemplo, las PPP, ya está demostrado, hay trabajos de compañeros de trabajadores del Hospital de Clínicas que han hecho estudios respecto a cómo han funcionado las PPP en el ámbito público del Hospital de Clínicas, un fracaso. Hay estudios hechos en Inglaterra, a nivel que incluso el Fondo Monetario Internacional no las recomienda. En cambio, el gobierno nos plantea a nosotros eso como una solución. El gobierno tiene como carta de éxito el tema de las cárceles, ¿no? Construyeron cárceles con la participación público-privada. Habría que ver en qué medida uno puede aplicar esa misma lógica a la educación, ¿no? En el sentido de restricciones y de necesidades que no son exactamente las mismas. Y, bueno, yo no conozco exactamente el caso de si realmente funcionan las cárceles. Habría que ver si terminó siendo menos o terminará siendo menos el déficit fiscal con las PPP que con la inversión directa del Estado. Eso hay cosas que se discute, ¿no? Que no necesariamente va a ser más barato. Y la experiencia que hay, por ejemplo, en Inglaterra, es que cuando pasan los 30 o 35 años y se devuelve el edificio, se devuelve en condiciones que no son las económicamente equilibradas, justas, digamos. Y ha pasado incluso acá que hay empresas que habían ganado la licitación de la PPP, fundieron y el Estado tuvo que inyectar, digamos, económicamente para que revivieran. Entonces, si funcionó o no funcionó económicamente, es algo discutible en parte, ¿no? Yo digo simplemente lo que dicen cuando tenemos aquí sentados a la otra parte de esta mesa, lo que dicen, ¿no? ¿Cuál es la versión desde aquel lado? Dicen, bueno, tenemos una carta de éxito con el sistema de las PPP, una herramienta formidable por esto, pero evidentemente ahí, desde el punto de vista de ustedes, y como lo explicas tú claramente, hay que analizar más en profundidad y lo que es la segunda pelota, hablando en términos futbolísticos, de las consecuencias de esa herramienta. Ojo, por ejemplo, si yo cito el FMI para ver que incluso los que no están estrictamente a nuestro lado no las recomiendan. Incluso no las recomiendan porque, por ejemplo, en Costa Rica aumentó casi en 10 veces la corrupción. Y Costa Rica aplicó las PPP para combatir la corrupción. Entonces, vos decís, bueno, además de que no dan el presupuesto que nos estamos exigiendo, que digamos no es tan alto respecto a otros países, un 6%, las soluciones que no tienen que ver estrictamente con la cantidad de presupuesto tampoco va a lo que nosotros pensamos que es correcto. Entonces, está bueno decir, ¿quién establece el conflicto? ¿Nosotros o ellos? Bueno, en principio ellos. Porque además no estamos a la mesa de diálogo nunca, nosotros. ¿Por qué no? Diálogo, y porque no se nos escucha, o bueno, se nos escucha a medias, o digamos... Claro, perdón, compañero, pero son como, en cuanto a los ámbitos de negociación, sí, la palabra negociación a veces pareciera que fuera metafórica, porque en realidad no hay instancia de negociación. Desde la puerta que baja el Poder Ejecutivo no genera una instancia de negociación. En ese sentido, no se llegan
justamente a acuerdos que sean de carácter realmente bipartito, en ese sentido. Indudablemente esta situación, ahora el 20 y 21, habías dicho tú, Exacto. martes y miércoles de la semana que viene, ¿no? Miércoles y jueves. Miércoles y jueves de la semana que viene, que tienen otra detención de actividades, tienen otro paro. Contanos un poco cómo proyectan lo que van a hacer la semana que viene. Y en el sentido de la profundización, como decía la compañera Alejandra, de las medidas, se resolvió realizar un paro esos 2 días, que quedaría sujeto a las resoluciones de la AGD del día sábado 23, a ver cómo se continúa la semana que sigue, ¿verdad? Las diferentes filiales, promoverán mociones de continuar la movilización hacia la siguiente semana, que sería la semana final ya del mes de junio, ¿no? Evidentemente a usted no le debe hacer ninguna gracia tener que tomar estas medidas. No es algo que les dé placer, no es algo que digan qué suerte que pudimos concretar esto. Evidentemente, lo dice la definición, son medidas de lucha para de alguna manera ejercer presión con las herramientas que tienen para que, como señalabas vos, no es que nos plantamos acá y decimos, bueno, a ver qué le podemos pedir, vamos a pedir tal cosa, como quien hace la cartita a los reyes. Se está pidiendo algo que el propio gobierno ha reconocido, todos los gobiernos han reconocido que la educación es importante, pero en particular este gobierno del Frente Amplio, que ha puesto el acento bien marcado sobre la educación, y hay unanimidad, creo que en el Uruguay, que nos va la vida en el tema de la educación. Y sin embargo, nos estamos encontrando un día sí, otro también, con estos escenarios de conflicto, de detención de actividades, de paros, de ocupaciones, de medidas de lucha, una y otra vez, y sin embargo no se alcanza eso que en definitiva... Está bien que los docentes de pronto piden para ellos porque, bueno, son la materia prima de lo que es la educación, el cuerpo docente, pero están pidiendo para toda la educación, de hecho es un 6% para la educación más 1% para investigación y desarrollo, o sea, para seguir mejorando, seguir creciendo, y parecería que otra vez volvemos a la misma canzoneta de siempre, ¿no? Más allá del signo político del gobierno, la educación otra vez postergada. Sí, lamentablemente otra vez la educación. Postergada dentro de los objetivos de los gobiernos de turno, porque es como también decía el compañero, esto es una lucha y una reivindicación histórica de las, en nuestro caso de la Federación y de el mismo colectivo, además del colectivo de trabajadores, porque nosotros somos los que formamos a los hijos de los trabajadores. Y esa integridad y esa capacidad crítica y reflexiva que se puede generar desde las aulas necesita de condiciones mínimas, y la precariedad de la que hablábamos varias veces dentro de lo que es las instituciones en las que trabajamos, desde el uso de contenedores, como hemos hablado la otra vez, hasta liceos prácticamente íntegros hechos en base a contenedores como tenemos, cuando en realidad lo que se necesita es una construcción edilicia que permita desarrollar exacto como tal, y no como hemos dicho, ¿no? Parches que terminan armando en este caso un tejido que se terminan convirtiendo en algo que pasa a ser una nueva realidad que la aceptamos como tal y que seguimos funcionando según esa realidad nos lleva. No, somos nosotros los que debemos transformar esa realidad. ¿Y desde dónde se transforma? Desde la educación. Por lo tanto, invertir en educación significa mejorar la calidad de la educación pública y mejorar nuestro futuro. Invertir. Exacto, es invertir. No es gastar, estamos invirtiendo en nuestro porvenir, en las generaciones que vienen para adelante. Por eso te decía, los hijos de los trabajadores y los trabajadores, porque también nosotros tenemos muchísimos estudiantes trabajadores en los nocturnos, van a ver su proyección a futuro. Es la inversión que tiene que hacer la educación pública. Es en nuestras propias generaciones, en el legado cultural que debe mantenerse por la educación. ¿Cómo está el estado de ánimo de ustedes, profesores? Y es golpeado. Una mezcla complicada. Sí, es complejo. Nosotros estamos en el medio entre la responsabilidad que nos dicta nuestra vocación. Exacto. Y la necesidad de luchar justamente y de hacer presente esas necesidades diarias, necesidades a las que nosotros estamos como naturalizando diariamente, ¿verdad? Tener salones que se llueven, o se filtra la lluvia en algún momento del año, tener grupos superpoblados, no tener equipos multidisciplinarios, carecer completamente de cargos, de adscriptos, de preparadores, de educadores sociales, por ejemplo, que son tan necesarios en la educación de hoy. Tener liceos con cero de conectividad o tener, por ejemplo, problemas en las instalaciones sanitarias o instalaciones eléctricas. Entonces,
Ahí difiere un poco con tu intervención anterior, y disculpa, el centro de la educación no somos los profesores, no somos los docentes, no somos los maestros, son los estudiantes, claro, Pero son ellos, son los estudiantes, como decía la compañera. Digo, los profesores, como estaba diciendo ella, o sea, ustedes son los que forman a nuestros niños, a nuestras niñas, a el futuro del país. Sí. Entonces, evidentemente, digo, como insumo, ustedes son absolutamente clave, ¿no? Más allá de que podemos coincidir en que los protagonistas centrales son los estudiantes. ¿Un agregado más? No, iba a decir que, bueno, contaste respecto al estado de ánimo, uno siente a veces un tipo de frustración que corresponde a los discursos contradictorios que hay respecto a nosotros, porque por un lado se nos carga con un montón de responsabilidades, como bueno, que secundaria es como ¿no? un pasaje fundamental en la vida del adolescente para desarrollar su vida futura, no sé qué, pero al mismo tiempo se nos trata como si fuéramos sujetos de segunda, es decir, ganamos salarios que estamos dentro del 25% de los países más peor pagos como docentes, trabajamos en condiciones infrahumanas, en el sentido de que no tenemos baño, no tenemos para lavarnos las manos, no tenemos para comer, pasamos horas dentro del liceo con frío, o sea, situaciones que vos decís, bueno, no hay un reconocimiento de que tu trabajo valga en algo. Y eso no solo lo identificamos nosotros, es decir, que nos sentimos así, sino que también el estudiantado ve en nosotros como una especie de profesión que no es viable, que no es interesante. Entonces eso genera también, yo no digo una pérdida de respeto, porque no es tan importante el respeto, pero sí como, bueno, yo qué sé, la educación secundaria no es importante. No es estimulante. No es estimulante. Porque, bueno, los que trabajan ahí no están estimulados en este sentido de sentirse como, bueno, acogidos, digamos. Claro. Me gusta Es sentirse una cosa como trabajo. que se debería retroalimentar y en realidad se está desestimulando, perdiendo tono, sabor y aroma. Y hay problemas presupuestales. Tenemos que cerrar la entrevista. Lamentablemente, el tiempo nos resulta siempre muy corto. Es un placer recibirlos, escucharlos, que la gente pueda saber qué es lo que está pasando, lo que están haciendo, por qué lo están haciendo y hacia dónde apuntan. Y como siempre, estamos a las órdenes. Muchísimas gracias, como siempre, un placer estar acá. Muchísimas gracias. Muchas por gracias. venir. Rápidamente nos vamos a la pausa. Son las 12 del mediodía con 40 minutos. Ya venimos.